Gloria a Dios, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verle, mi amado hermano y hermana, esta hermosa mañana. Hermano Alfonsito, bienvenido, qué bueno que esté en medio de nosotros. Mire qué tremendo, hermano. El hermano Ederson no sabía lo que yo iba a predicar, pero lo que él está ministrando, este coro de último, tiene mucha relación a la palabra de Dios. Dice: seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar y no volver atrás. Y quiero decirle esta mañana que no es fácil, porque en nuestra alma hay muchas batallas. En nuestra alma, hermano, hay muchas dificultades. A veces no nos es fácil caminar en el camino del Señor. Y óigalo bien, y en los caminos del Señor. Pero este coro, hermano, ministraba a mi corazón, porque dice la palabra: seguir sin desmayar, seguir tu caminar y no volver atrás. Este camino no tiene retroceso. Este camino es solamente para adelante, hermano amado. Y por eso no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Por eso no es por nuestra capacidad, porque nuestras capacidades son limitadas, pero tenemos a un Dios ilimitado. Y quiero que usted me acompañe para entrar de lleno al libro de los Salmos, capítulo 25. Libro de los Salmos, capítulo 25, por favor, hermano. Salmos, capítulo 25, versículo 3. Y usted va a entender en esta mañana, en el Espíritu. Salmos 25, capítulo 25, versículo 3. Dice la palabra: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Tome nota, no es un camino, son varios caminos en el Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Y qué dice la palabra? Enséñame tus sendas. Siguiente versículo: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. O sea que el salmista David está haciendo una petición: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: soy el camino, porque Cristo es el camino. Lo tremendo que aquí el salmista David está hablando, hermano, porque a David el Señor le reveló, porque David era pastor de ovejas, pero también era profeta, era el dulce cantor de Israel, también fue rey de Israel. Pero Dios le reveló, y le reveló que Jehová tiene muchos caminos. Entonces esta mañana yo quiero enseñarle los caminos de Jehová. ¿Cuáles serán esos caminos donde el Señor quiere que usted y yo caminemos? Deuteronomio capítulo 10, para darle otra base bíblica. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Dice la palabra del Señor. Mire lo que el Señor exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que temas a Jehová, número 1, que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. O sea que el Señor tiene varios caminos. Pero le dice a su pueblo: ahora, ¿qué pide Jehová de ti, pueblo de Israel? Que le temas, que andes en todos sus caminos. Qué tan importante como pueblo de Dios entonces es comprender que Jehová quiere que andemos en sus caminos, que Jehová quiere que caminemos en los caminos de Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho,
pero su fin, dice Proverbios, es camino de muerte. O sea que hay varios caminos. Cuando usted va camino a occidente, hay un lugar que le llaman Cuatro Caminos: Huehue, Toto, Shela, Guate. Pero cuando usted va directamente, usted sabe cuál es su destino. Usted no va a agarrar el camino de Toto cuando va para Shela. Usted no va a agarrar el camino de Huehue cuando va para Toto. Pero muchas veces en lo espiritual, hermanos amados, podemos tomar cualquier camino. Y no cualquier camino es bueno. Tenemos que discernir entonces a dónde nos lleva ese camino. Y por eso el Señor le habla a su pueblo: pueblo, no te olvides de mis caminos. Camina, como dice la palabra, para que andes en mis caminos. Isaías 55:7. Isaías capítulo 55. Para darle otra base bíblica, antes de entrar de lleno al tema. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora oiga esto: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que los caminos de Él son altos. Así como el cielo está separado de la tierra, así son los caminos de Él. Pero que los caminos de Él muchas veces no son nuestros caminos. Porque déjeme decirle que muchas veces caminamos en camino de necedad. Muchas veces caminamos en camino de dolor. Muchas veces caminamos en camino de orgullo. Muchas veces caminamos en camino de muerte. Y lo que Dios quiere es que usted y yo, hermano, nos paremos y preguntemos por las sendas antiguas, por los caminos antiguos, y volvamos al Señor. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice esta hermosa palabra. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Óigalo bien. O sea, le dice al pueblo de Israel: pregunten por las sendas antiguas, por los caminos antiguos. Pregunten cuál es el camino de la santidad, cuál es el camino de la libertad en Cristo, cuál es el camino del amor, cuál es el camino de la bendición. ¿Y qué más dice? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe qué me llama la atención? La siguiente parte del versículo: mas dijeron el pueblo: no andaremos. O sea que por naturaleza el hombre es duro de corazón. Por naturaleza el hombre es autosuficiente. Por naturaleza el hombre, por naturaleza, es orgulloso. Y entonces viene Dios a nuestro encuentro y nos quiebra. Y hermano, el quiebre de Dios duele. El quebrantamiento de Dios duele. Cuando no queremos las cosas a la manera de Dios, cuando no queremos obedecer, Dios sale a nuestro encuentro y nos quiebra. Como un Saulo de Tarso, hermano, que iba en su caballo y Dios le salió a su encuentro y lo quebró. Como un David, hermano amado, que fue perseguido por el mismo rey Saúl porque lo quería matar, porque era su quebrantamiento, era su preparación, a fin de que, hermano, David no se apartara del camino del Señor. Entonces dice la palabra: dijeron no andaremos. Tenemos que decirle al Señor: quita de nosotros esa dureza,
Quita de nosotros esta autosuficiencia porque queremos caminar en tus caminos. Hermano, si Dios ya le puso la mirada a usted, nunca lo va a dejar. Y si usted quiere darse la vuelta, porque muchas veces somos los Jonases de Dios. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene virtudes. Cada uno de nosotros, hermanos, somos diferentes a los demás. Dios nos dio la capacidad. Y entonces, como no queremos, Dios sale a nuestro encuentro y nos llama con amor eterno. Entonces la pregunta ahora es: ¿cuáles son los caminos de Dios? Veamos el primero. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Bendito sea su nombre. Salmo 119, versículo 30. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice la palabra: escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. El primer camino de Dios es el camino de la verdad. Hermano, por favor, póngame mucha atención, porque yo quiero compartirle esta palabra y dejársela en su corazón. Si hay verdad, hay mentira. El camino de la verdad, o sea que hay camino de mentira. Número uno. Número dos, ¿quién es la verdad? Cristo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el salmista escribe: escogí el camino de la verdad, ¿qué está hablando? Escogí a Cristo, porque Cristo como tal es verdad, porque la verdad es una persona llamada Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el salmista está diciendo: escogí el camino de la verdad. ¿Qué dice el salmista? Escogí a Cristo, porque Cristo es verdad, porque Cristo es vida. O sea, cuidado con el camino de la mentira, porque entonces contra la verdad se va a levantar la mentira. Por eso tenemos que erradicar de nuestro corazón toda mentira. Porque, hermanos, dice la palabra que el padre de la mentira es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es el diablo. Y usted sabe que un padre engendra. Entonces el padre, óigalo bien, o sea, el diablo se metió con una potestad y engendró en esa potestad, oiga lo que estoy diciendo, engendró en esa potestad una hija, y esa hija se llama mentira. La pastor, hoy sí viene usted bien fumado. Hoy sí, mire, pastor, se salió del guacal. ¿No dice la palabra que la gran Babilonia es la madre de las rameras? ¿Y qué es una ramera? Una prostituta. O sea que esa potestad tuvo muchas hijas. La madre de las rameras. Y una de las hijas de esa potestad es la mentira. Pero ¿quién fue el padre que engendró en ella? El diablo. Porque dice la palabra en Juan que el padre de la mentira es el diablo. Homicida desde el principio, dice la palabra. Hermano amado, entonces, ¿qué más hermanas tendrá la mentira? La iniquidad, la maldad, la muerte, la transgresión. Esas son potestades femeninas. Entonces tenemos que tener cuidado si estamos en el camino de la verdad o en el camino de la mentira. Porque ¿sabe qué dice Dios? A través de su palabra, Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Y sabe qué significa verdad en lo íntimo? Que yo venga y me acueste en cama, me arrodille, hermano amado, en la sala, donde sea, y le diga: Señor, perdóname, porque hoy hice esto, y no te agradó. Yo sé que mi comportamiento no estuvo bien, perdóname. Eso es verdad en lo íntimo. Perdóname porque no puedo soltar esto, no puedo hacer esto, porque estoy haciendo esto que no es correcto delante de ti. Esa es verdad en lo íntimo. Si usted tiene un mal temperamento, pues le voy a bajar el ejemplo. Y el vecino se subió en su acera,
Y usted pone con letras grandes fluorescentes en la mañana y color rojo, fluorescentes en la noche y color rojo en la mañana. No estacionar en su portón. Se pincharán llantas gratis, como buen cristiano. Entonces el entendido a señas. Pero como usted ya sabe que el vecino tiene un hijo que es tremendo, y que cada vez que lo ve que usted no está ahí, le tira agua sucia a su carro, le agarra las manos con polvo y lo pasa haciendo así, ¿ve? Para rayarlo. Entonces usted dice: ese vecino otra vez. Y usted de repente no lo dijo, pero en su mente se acordó de la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Con Ron, dijo alguien por ahí. Y hermano amado, eso, cuando usted viene y se sincera delante de Dios, dice: Señor, perdóname, porque lo que dije no es correcto, lo que pensé no es correcto. Esa es la verdad en lo íntimo. Porque le voy a decir algo: yo no conozco sus pensamientos ni usted los míos, pero Dios sí los conoce. Dios, yo no conozco sus intenciones ni usted las mías de corazón, pero Dios sí las conoce. Y hay días, hermano, que así como aquel personaje famoso de prensa, ¿verdad? Sale el doctor Menegas y quisiera uno a veces actuar en su propia naturaleza y con las manos de uno arreglar todo, pero no es así. Y entonces cuando, hermano, el Señor nos quebranta, el Señor nos redarguye por su Espíritu Santo, venimos y decimos: Señor, perdóname. Entonces el primer camino en el cual tenemos que andar es en el camino de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, número 1, y la verdad. Ahora, ¿sabe cuál es el problema que tenemos como hijos de Dios y el peligro? Cuando no estamos en el camino, sino junto al camino. Por ejemplo, este es el camino. Este es el camino, estos 3 cuadritos de pisos de camino. Y yo no estoy en el camino, sino estoy junto al camino. Ese es el problema, porque estamos junto al camino y no en el camino. Y dice la palabra, hermano amado, que en una de las parábolas del buen sembrador, que el buen sembrador, que es Cristo, salió a sembrar la buena semilla, que es la palabra. Y esa tierra es el mundo. Pero tome nota, parte de la buena semilla cayó junto al camino, no en el camino. Otra parte de la semilla cayó entre pedregales. Otra semilla cayó entre espinos. Pero otra semilla cayó en el camino, en buena tierra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado si estamos en el camino o si estamos junto al camino. Hermano, yo le invito para que usted y yo estemos en el camino, no junto al camino, en el camino que es Cristo. Porque el Señor dice, hermano amado, a través del Salmo: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hermano, Juan 15:15. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que una de las características que se va a ver en usted y en mí es que llevemos mucho fruto, porque estamos permaneciendo en el camino, no junto al camino. Pero ahora vea el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no somos oidores olvidadizos. Hermano, ¿de qué predicó el pastor? Hermana, ¿de qué predicó el pastor este domingo en la tarde? No pude ir a la iglesia. Uy, hermano, déjeme recordar, aquí lo tengo. Ya se le olvidó el mensaje. En 2 horas se le olvidó el mensaje. ¿Sabe qué dice Santiago? No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Entonces cuando yo permanezco en el Señor, permanezco en su camino y sus palabras permanecen en mí, le voy a decir algo: tengo cuenta libre en el cielo. Pidan todo lo que quieran, que será hecho. ¿Se da cuenta cómo es la fe, hermano? O sea que lo importante es permanecer y obedecer a su palabra, y que su palabra permanezca en mí. Entonces yo voy a tener cielo abierto. Dice amén a eso.
Entonces me llama la atención, hermano, que los ángeles, ahora vámonos al cielo, los ángeles cantan un cántico nuevo. Y quiero que me acompañe a ver el cántico nuevo. Apocalipsis 15, versículo 3. Apocalipsis 15. En el 1 vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Versículo 3. Cantaban el cántico de Moisés. Los ángeles cantando el cántico de Moisés. Y decían, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hasta cantamos ese coro en la iglesia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Hermano, pero a veces cantamos sin entendimiento. Tenemos que aprender a cantar con entendimiento. No solo repetition, como aquel gringo, que llegó, aquel chapín que llegó a la frontera y como vio que el gringo dijo, repetition. Él dijo, me van a traer pollo, dijo. Que si él había pedido sopa y cuando dijo repetition, el mesero le llevó otra vez sopa. Así nos pasa muchas veces en el evangelio, hermano. Solo repetimos. Hay que poner espíritu y entendimiento. 7 ángeles cantaban el cántico de Moisés y decían, hermano, justos y verdaderos son tus caminos. O sea que los caminos del Señor son verdaderos. Entonces, hermano, perdone, con todo respeto, ¿quién se equivoca? Dios no. Somos nosotros los que nos equivocamos en el caminar. Dios no tiene la culpa de nuestros problemas. Somos nosotros los que tomamos malas decisiones o no hemos aprendido a tomar decisiones a la luz de la palabra. Y luego le echamos la culpa a Dios. Y luego nos ofendemos con Dios. Y lo más tremendo, y luego nos peleamos con Dios. Ya no sirvo, es el privilegio. Me voy de la iglesia. Como que si Dios tuviese la culpa de nuestras actitudes. Somos nosotros. Por eso Dios nos está enseñando a caminar en sus caminos. Camino de verdad. Dice amén. Bueno, agárrese porque en este se cae. Isaías 35:8. Segundo camino. Isaías capítulo 35, versículo 8. Gloria a Dios. Tal vez Isaías 35:8. Dice amén. Y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, óigalo bien, hermano, por torpe que sea, no se extraviará. Segundo camino, el camino de la santidad. Dice amén, hermano. Pedro dice a la iglesia, hermanos, sed santos, porque Él es santo. Hermano, cuando se predica de la santidad, las ovejitas se van de la iglesia. Porque la ovejita quiere que se le predique de sus problemas familiares, de sus problemas personales, de su problema de su salud de cuerpo, de su problema económico. Hermano amado, nosotros somos llamados a predicar el evangelio de vida, el evangelio poderoso, y va a ser Dios el que va a obrar en cada uno de nosotros, porque la obra no la hace el hombre, la obra la hace Dios. Camino de santidad. Queremos bendición, pero no queremos santidad. Oh, hermanos, que yo le pido a Dios un día que me use como el apóstol Pablo. No sabemos qué pedimos. El apóstol Pablo tenía revelación, tenía, hermano, unción. Pero ¿a usted le gustaría las cárceles que tuvo el apóstol Pablo?
Las persecuciones que tuvo el apóstol Pablo, los latigazos que el apóstol Pablo, los desprecios del apóstol Pablo. Dice la palabra que un día, hermano, cuando él fue a predicar la palabra a una ciudad, lo agarró una turba, lo golpeó, lo hirió y lo sacaron medio muerto y medio moribundo a la ciudad. Y cuando llegaron los discípulos, hicieron una rueda y oraron por Pablo. Pablo se levantó y siguió caminando. Hermano, Pablo estuvo frente al procónsul. ¿Y sabe qué dijo el procónsul? Prisión. Y Pablo intercedió. Y Pablo habló. Y entonces digo, prisión domiciliaria, 2 años en su casa, sin salir. Porque si Pablo salía a la puerta, ahí estaba el guardia. Y le decía, no puede salir. Hermano, llevamos en esta pandemia 6 meses, 7 meses. 9 meses, perdón. 9 a 10 meses. Y hermanos amados, no aguantamos el encierro. Solo cuando medio abrieron el país, ahí iban todo el mundo a la playa. Ya, el encierro ya no. Ya me enfermó el encierro. Imagínense 2 años. Es que mire, hermano, la unción del apóstol Juan. Qué revelación del apóstol Juan. ¿Sabe qué es lo más tremendo? ¿Puedes bajar eso? ¿Sabe qué es lo más tremendo? No queremos la isla de Patmos, pero sí queremos la unción del apóstol Juan. No queremos la persecución de David, pero sí queremos ser como dulces cantores como David. Hermanos amados, camino de santidad. Por torpe que seamos, no nos vamos a perder. Dice amén. Romanos capítulo 12. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Es apartarnos para Dios. La santidad, hermanos, no es estar en un escaparate de vidrio. La santidad, hermanos amados, no es ver a la izquierda o a la derecha, no. Usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar, para los que están estudiando, usted tiene proyectos de vida. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que la santidad, hermanos amados, es estar apartados para Dios. Apartados para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo tenemos que presentar nuestra vida? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que usted, hermano amado, es una ofrenda viva delante de Dios. Todos los días usted tiene que subirse al altar, y yo me tengo que subir al altar como ofrenda viva, agradable y perfecta delante de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1. Presenten sus vidas, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Como una ofrenda agradable al Señor. Camino de santidad. Entonces, hermano amado, mire, aquí todos nos vemos lindos y hermosos. Aleluya. Y hacemos hasta así. Aleluya. Sentimos que estamos volando. ¿Sabe que la hora de la verdad llega cuando salimos de esa puerta? Y de repente, hermano, pasa el bucero y se fue. Se fue. Y entonces olvida usted de aleluya. ¿Y qué se cree ese bucero? Y hermano, se despierta la vieja naturaleza que está en usted o que está en mí. Nos olvidamos del aleluya. Nos olvidamos del amén. Pero si hace un momento había, pastor, yo lloré delante en el altar, pastor, ese coro me ministró. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de la palabra. O sea que el cristiano tiene que ser coherente con lo que dice y coherente con lo que hace. Amén. Porque si no, estamos perdidos, hermanos. Estamos fritos. Peor que huevos estrellados, recién super cocidos. Porque, hermano amado, porque tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos.
Testimonio, testimonio, testimonio. Solo le recuerdo que el sumo sacerdote entraba con su vestido largo, hermano, número 1, pasaba por el atrio, número 2, por el lugar santo, y número 3, por el lugar santísimo. Pero hermano amado, número 1, en sus manos llevaba sangre, un tazón lleno de sangre. Número 2, en su vestido, campana y granada, campana y granada, campana y granada. La campana que anuncia testimonio, la granada que anuncia fruto. Somos creyentes con fruto y con testimonio y con fruto. Por eso tenemos que procurar dar frutos dignos de arrepentimiento. Le voy a decir algo con todo mi corazón. La iglesia no es un club social que se llame Bethesda, casa de misericordia. La iglesia es un lugar, hermano, donde usted y yo venimos a alabar y glorificar a Dios y aprender su palabra para practicar esta palabra y ponerla por práctica. Solo un amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No es regaño, pero tenemos que ser claros. Entonces, óigalo bien. En el camino de la santidad, pastor, ¿qué hago para cada día ser más santo? ¿Sabe cuál es la clave? ¿Sabe cuál es la medicina? Temor de Jehová. Porque si usted tiene temor de Jehová, esto no le agrada a Dios, no, eso no lo hago, mejor me separo. Vos, pero mira, no, ahí sí, muchachos, disculpen, gusto saludarles, nos vemos. Yo ahí sí no le entro, porque tengo temor de Dios. No tenemos temor de Dios, vamos a hacer y deshacer. ¿Y cómo encuentro el temor de Dios? Acompáñeme, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que hermanos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Dónde dice? En el temor de Dios. ¿Dónde se perfecciona la santidad? Temor de Dios. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi matrimonio? ¿Qué necesito yo? Temor de Dios. Porque si tengo temor de Dios, voy a perfeccionar la santidad en mi vida. Me voy a apartar. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en mi corazón. Pero cuando no hay temor, eso se llama libertinaje. Y entonces hago y deshago con mi vida. Eso no es así. Tiene que haber temor de Dios en mi corazón, porque hay un camino que se llama camino de santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice su palabra. Hebreos 12:4. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12:4. ¿Lo tiene? Dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos amados, cuando nosotros nos salimos del camino, Dios viene con cuerdas de amor y nos vuelve a llamar. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Viene la mano de Dios, la disciplina de Dios. Y hermano, muchas veces esa disciplina duele. Pero ¿sabe por qué Dios nos está disciplinando? Porque somos sus hijos y porque Él nos ama, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Entonces, ¿qué necesita, hermano amado, el pueblo de Dios? Caminar en el temor de Jehová, para caminar en la santidad a Dios. Ahora, óigalo bien, dice la palabra, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor sin santidad. ¿Qué necesitamos? Pedirle a Dios que haya temor de Dios
en nuestro corazón. Salmo 18:30, tercer camino. Este, hermano, camino es precioso, pero este camino duele. Oiga lo que estoy diciendo. Y ahí va a ver por qué. Salmo capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Sabe qué representa eso? El camino de la perfección. Y entonces se me viene a mi corazón y a mi mente al alfarero con un pedazo de barro y moldeando la vasija de barro. Pero como la vasija salió torcidita, no salió perfecta, vuelve el alfarero y deshace con sus manos la vasija de barro. Y vuelve otra vez a armarla y a formarla. Y ya está a punto, hermano, y de repente ve una rajadura o una piedrecita y la vuelve a deshacer. Ese barro es el hombre. Pero usted sabe que solo barro, hermano amado, es tierra, es polvo. Entonces, para que sea moldeable, hermano, al barro se le mezcla agua. Y esa agua es la palabra. Entonces el hombre que recibe la palabra de Dios, y por eso, óigalo bien, mucha gente dice: ¿por qué, pastor, cuando busco a Dios más problemas tengo? Porque ya estás recibiendo el agua. Y entonces Dios te está moldeando, te está trabajando, porque Él es el alfarero y tú eres el barro. Y Dios empieza a moldear nuestro corazón, a moldear el matrimonio, a moldear la familia, a moldear nuestro caminar. Y eso duele, hermano. Y le pongo un ejemplo. Ahí estaba Job. Job no necesitaba de camellos, no necesitaba de ganado vacuno, bovino. Hermano, Job tenía rancho, tenía fincas, Job tenía de todo. Y de un día para otro, Job pierde todo. Porque había entrado al taller de Dios. Había entrado al camino de la perfección. Dijo Dios, a este mi hijo le he dado de todo. Muy bien, se lo voy a quitar a ver qué tal. Lo están perfeccionando. Cuando Dios te da o cuando Dios te quita, te está perfeccionando para ver tu actitud de corazón. Y entonces, hermano, voy a ver si me alaba, si me sirve, si me adora, sin nada. Y hermano, qué hermoso ejemplo. Pero Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y siguió alabando a Dios. Y le salió una como sarnita en la piel. Y sus amigos llegan. Y sus amigos, hermanos, se burlan de Job. Y su esposa lo deja. Y le dice que maldiga a Dios. Y sus hijos se mueren. Y pierde todo su ganado. Y pierde todas sus propiedades. Y de un día para otro las cuentas bancarias a cero. De un día para otro las tarjetas de crédito bloqueadas. Se acabó. Pero Dios lo estaba perfeccionando. A ver si tiene la mirada en lo que le doy, o tiene la mirada, oiga, a ver si tiene la mirada en la bendición, o tiene la mirada en el que bendice y en el que da la bendición. Y dice la palabra que en todo esto Job no pecó. Pero ahora acompáñeme al último capítulo de Job. Job capítulo 42, versículo 12. Job 42, 12. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea que Job fue bendecido, porque Job, hermano, permaneció en el camino de la perfección. Hermano, a nadie nos gusta que Dios nos quebrante. Eso duele. Ver que un hijo se está muriendo, eso duele cuando está en el hospital. Ver que la esposa está dando a luz y el doctor le dice: ¿salvamos a la esposa o salvamos al hijo? Usted decide. No le voy a preguntar qué decide usted. Pero hermano, eso duele. ¿Sabe qué es lo más tremendo? El 90% de la gente que está en el hospital es cristiana, que dejó a Dios.
El 80% de la gente que está en la cárcel es cristiana que dejó a Dios. Sobreabundan los testimonios. Ya he contado un montón de testimonios. Mamá, solo voy a ir con el amigo a traer el celular. No vaya, mi hijo, no vaya. Solo voy, no se preocupe. Apartado de Dios, dejó de ministrar al Señor. Ya no quería nada con el grupo de alabanza, dejó de ministrar a Dios. No vaya, mi hijo. Óigalo bien, la mamá le dice y él no obedece y se va. Y cuando él entra, habían dos grupos de amigos. No sé cómo empezaron a discutir, sacó uno la pistola y lo mató. Y aquel se quedó paralizado. Y ahí estaba cerca una patrulla de la policía. Y llegó la policía. Él no había hecho nada. Pero como estaba en la escena del crimen, lo agarraron a todo mundo y a la cárcel, sin hacer nada. Y en esa cárcel hay un hermano que es el que apoya, el que asesora, el que ora. Y entonces cuando le pregunta, ¿y por qué estás acá? Contame. Pastor, por desobedecerle a mi mamá. ¿Cuánto tiempo te dieron? No se sabe, entre 7 o 10 años. Yo no hice nada, pastor, pero yo dejé de buscar a Dios. Y ahora entiendo que este es un proceso. Hermano, mejor a las buenas y no a las malas. Mejor a las buenas y no a las malas. Camino de perfección. Porque en la perfección va a haber quebrantamiento y te van a quitar todo aquello que no le agrada a Dios. Te van a circuncidar. Hermano, circuncisión es quitar todo aquello que no le agrada a Dios. Y por eso el apóstol Pedro, acompáñeme a Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro 1:5. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 5:10. ¿Lo tiene? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que estéis en la playa un poco de tiempo, ¿qué dice? Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que la perfección de Dios es por sufrimiento. Jesucristo aprendió obediencia, porque, hermano, después del quebrantamiento, sufrimiento, aprendió obediencia. Le voy a decir algo. Jesús era el vaso y adentro de él estaba la esencia divina de Dios mismo. Pero Jesús, como vaso, aprendió obediencia en esta tierra. Hermano, el camino de la perfección es cuando nos meten al horno encendido 7 veces. Duele, duele. ¿Qué quiere Dios en ese horno? Que se rompa y que se queme toda amarra, toda atadura en nuestros pies, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra boca. No nos quiere matar, nos quiere liberar. Pero no queremos entrar al horno encendido 7 veces. ¿Sabe usted que el fuego purifica el oro? Hermano, yo no sé mucho de piedras preciosas, pero un día le pregunté a alguien que sabe de este tema. ¿Y sabe qué me dijo? Que entre más el oro se purifica, más valor tiene, porque es más puro. Y el oro se purifica por fuego. Y dice el apóstol Pedro, si el oro que es, óigalo bien, perecedero, se purifica con fuego, ¿cuánto más será purificada vuestra fe? O sea que en este evangelio está el camino de la perfección. Y Dios lo usa para perfeccionar su obra preciosa en nosotros. Entonces muchos nos creemos como Saulo de Tarso. A mí que nadie me diga nada, pastor, porque no sabe que se mete con los Rivas. Y los Rivas, pastor. Ay, hermano, no hemos nacido de nuevo.
Pero siempre para un zapato hay una horma, dice. ¡Ja! Y hermano. Y Dios muchas veces utiliza a la gente impía para procesarnos y trabajarnos. Y entonces usted que se cree muy gaito y trabaja en la empresa, le toca a un jefe. ¡Ja! Todos se pueden ir, vos te quedás. Pero es que tengo culto, te quedás. Si no te despido. Y se queda. Y usted dice, Señor, quítame ese jefe. No se lo van a quitar. Está perfeccionando su corazón Dios, utilizando a ese hombre o a esa mujer. Cualquier parecido es coincidencia. Hermano amado, así nos pasa, porque Dios está tallando la imagen de Cristo en nuestros corazones. Él está trabajando en nuestros corazones. ¿Ha oído usted de los jóvenes? Los jóvenes es muy común decir, papá, es que yo perdí mate por esa profesora. Perdí ciencias porque ese profe no me lleva bien. Mentira, mentira. ¿Sabe qué es lo que pasa? De que a usted le cae mal, pero Dios está usando a ese profesor o a esa profesora para trabajarlo. Es que el pastor, ¿cómo va a llamar de líder a fulano, mengano? Dios lo va a usar para procesarlo a usted. ¡Hala, pastor! Así es Dios, hermano. Porque Dios está perfeccionando su obra en su vida y su obra en mi vida. Y sabe, hermano amado, que este camino fíjese que de la perfección significa integridad, madurez. O sea, ¿sabe qué quiere Dios? Que ya no seamos niños espirituales. Mire la beba hermosa, la hija de la hermana Glenda. ¿Cuántos años tienes, mijita? 6 añitos. Una niña hermosa. Pero ella es niña. Ella en este momento no puede razonar como adulta, porque ella es niña. Pero si yo la pongo a ella y a la par pongo un hermano de 60 años que tiene experiencia de vida, son dos pensamientos diferentes. ¿Sabe usted que en el evangelio así estamos, hermano? Hay niños y hay maduros. Entonces el apóstol Pablo en Primera de Corintios, búsquelo en su Biblia, capítulo 3, versículo 1, llega a la iglesia y hermano, Pablo va a hablar de los 7 cielos. Pablo va a hablar de los 2 abismos y de las 2 eternidades. Pablo va a hablar profundidades. Pero cuando ve que los hermanos están peleando entre sí, digo, no, hermanos, yo traía vianda para darles de comer, pero como ustedes son carnales y niños espirituales, tengo que hablarles como tales. Hola, qué tremendo, hermano. Y era la iglesia de Corintios. Y ahora el hermano o la hermana se quiere ir de Bethesda. Es que pastor, mire que, hermano amado, la iglesia de Corintios donde Pablo predicaba, donde Pablo ministraba la palabra y vivían como carnales. ¿Sabe qué hacían los de Corintios para la Santa Cena? Y usted sabe qué es esto, ¿ah? No es jalón. ¿Cómo dijo aquel? Para la derecha, para la izquierda, para el centro y para adentro. Hermano amado, ¿y sabe qué hacían en toda la iglesia de Corintios? Llevaban sus botellas de vino y después de la Santa Cena seguían bebiendo. Y Pablo dijo, momento, ¿qué les pasa? El que tenga hambre, lo voy a decir tal cual, hártese en su casa. La Santa Cena no es para venir después como glotones a comer el pan y a beber el vino. ¿Qué les pasa, hermanos? Pablo, a una iglesia de Corintios, porque era una iglesia carnal. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted es berrinchudo, es niño. Usted le hace desplantes a Dios, es niño espiritual. Usted, hermano amado, dice, no, yo ya no quiero servir, pastor, porque el líder me regañó, es niño espiritual. Pero el maduro va a permanecer. El maduro va a seguir caminando, a pesar del tetuntazo. A pesar, hermano, de los problemas en la vida, a pesar de las situaciones, va a seguir caminando.
El maduro no se va a ir de la iglesia. El maduro va a amar a Dios independientemente de los problemas. ¿Y tú sabes qué significa el camino de la perfección? Madurez. Iglesia madura, sube tu nivel. Es lo que Dios nos está diciendo. Yo no le estoy diciendo que usted sea niño o que sea maduro. Cada uno júzguese. Porque mi intención es, hermano, compartir la palabra. Y ya cada uno tome su porción. Paso a otro camino. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Los caminos de Dios tremendos, hermano. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Ahí está, versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Camino de sabiduría. Hermanos, si fuésemos sabios, nos hubiésemos ahorrado 1000 problemas, si se lo digo yo, comenzando. Porque muchas veces hemos tomado acciones o decisiones sin sabiduría. Hermano, el hombre por naturaleza es emocional, irracional. El 50% dicen los psicólogos de nuestro cerebro es racional y el otro 50% es emocional. Entonces hay sabiduría humana, hay sabiduría terrena. Oiga lo que voy a decir, hay sabiduría diabólica, pero hay sabiduría celestial. 4 tipos de sabiduría. Que necesitamos ser llenos desde la sabiduría eterna, de la sabiduría de lo alto, para actuar con sabiduría en nuestra vida. Porque si no actuamos con sabiduría, tenemos problemas. Pongo un ejemplo tan sencillo y práctico. Le dice el compañero de trabajo: vos échame la mano. Sí, vos fíjate que vas a sacar mi préstamo rapidito de 30,000 o 50,000. Firmame aquí vos como mi fiador. Y como muchas veces no podemos decir no, muy bien, yo te firmo. Y firmamos. A los 3 meses el empresario despide al compañero de trabajo. Y 3 meses después, a usted el banco o a mí me está llamando: usted es fiador, usted paga. No, pero mire, usted paga. Pero cuando vamos a Proverbios, eso me pasó a mí, por eso se lo cuento. Dice la palabra: no empeñes tu palabra por nadie, porque no dormirás en paz. Dicho y hecho. Por falta de sabiduría. Pregúnteme ahora, si alguien me pide ser fiador, así fuese familia: hermano, yo lo amo, hermano, yo te amo. No puedo, porque la vida me enseñó, y porque tuve que pagar una deuda que no era mía y que no la disfruté. Hermanos amados, sabiduría. Tenemos que traer sabiduría a nuestra vida. Hermano, en la vida usted va a tener muchas situaciones, y usted tiene que pedirle al Señor sabiduría, camino de sabiduría, para evitarse muchos problemas. Sabiduría. ¿Sabe cuál es la sabiduría? El apartarse del mal. ¿Sabe qué es la inteligencia? No es aquel que sabe hacer, hermano, óigalo, un problema de matemático o físico. ¿Sabe cuál es, hermano, la sabiduría? El apartarse del mal, el temor a Jehová. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Y muchas veces, hermano, tenemos que vivir en carne propia. Por eso el Señor tiene un camino de sabiduría. Pedirle: Señor, lléname de sabiduría de lo alto para actuar y caminar conforme a tu propósito. Dice amén a eso. Lléname de la sabiduría de lo alto, no de la sabiduría ni terrena, ni de la sabiduría diabólica, mucho menos de la sabiduría humana, de la sabiduría celeste. Para poder caminar, Señor, en tu propósito, para poder actuar conforme a tu propósito. Le voy a decir algo: uno de los 7 espíritus de Dios, Isaías 11:2, es espíritu de sabiduría.
Hermano, esos espíritus son ministradores y no le pedimos a Dios sabiduría. No le pedimos a Dios sabiduría. Hay que pedirle: Señor, lléname del espíritu de sabiduría. Isaías 11:2. Así como Jesucristo estaba lleno del espíritu de temor de Jehová, del espíritu de sabiduría, del espíritu de poder, así lléname a mí del espíritu de sabiduría para poder caminar en esta vida. Hermano, en esta vida vamos a necesitar sabiduría. Qué fácil, óigalo bien, es el evangelio. Pero a veces lo hacemos muy difícil nosotros, por tomar decisiones precipitadas y rápidas, ligeras, y por no pedirle sabiduría a Dios. Dios dice: camina en el camino de la sabiduría y te va a ir bien. Amén. Está duro, ¿eh? El último, por tema tiempo, Salmos 16:11. Mientras mis hermanos de la alabanza suben, Salmos capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios. Dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otra versión dice: me revelarás el camino de la vida. O sea que hay un camino que es el camino de la vida. Si hay camino de vida, hay camino de muerte. Si hay camino de verdad, hay camino de mentira. Tenemos que tener cuidado. Caminemos en el camino de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que yo tengo que estar en el camino, y el camino es Cristo, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Camino de vida. Jeremías 21:8, póngase de pie. Jeremías 21:8. Por favor, hermano. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y léalo conmigo, por favor. Subráyelo si es posible en su vida. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Óigalo bien: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoja usted. Yo voy a escoger, hermano amado, y le invito a que usted escoja el camino de vida. Ahora óigalo bien, para terminar. ¿Cuál es el camino de vida? ¿No dice Hebreos que Él hizo un nuevo camino para el Padre? El lugar santísimo. El camino al lugar santísimo es el camino de vida. El poder estar en su presencia es el camino de vida, el lugar santísimo. Y Él inauguró, abrió un nuevo camino entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres, el camino al lugar santísimo. Hoy usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Hermano, cierre sus ojos por un momento. El salmista dijo: enséñame tus caminos, hazme andar en tus veredas. Que esta mañana el Señor muestre sus caminos y te enseñe sus sendas. Enséñame en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. Que tú y yo aprendamos a caminar en el camino de vida, en el camino de santidad, en el camino de sabiduría, en el camino de perfección, en el camino de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Que esta mañana tú y yo, hermano, meditemos por un momento en qué camino estamos.
y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de decirle: Señor, ayúdame, porque no he querido andar en el camino de justicia, en el camino de verdad, en el camino de santidad, en el camino de sabiduría. Ayúdame, Señor, a caminar en la verdad,